bien. Me encanta teneros a vosotros aquí. Para mí es un honor y una bendición teneros a vosotros compartiendo vuestro testimonio como un matrimonio restaurado. Y la idea de esta charla o entrevista, como querramos llamarle, es poder compartir eso, la experiencia vital vuestra como matrimonio y sobre todo cómo Dios trabajó en vuestras vidas para restaurar un matrimonio que en su momento se había quebrado, se había roto. Entonces yo quiero primero que contéis brevemente vuestra experiencia y después sí que más adelante voy a hacer algunas preguntas concretas, pero yo creo que esto va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para personas que quizás se preguntan acerca de esto, los que ya conocéis a Manuel, que lo seguís en las redes sociales. Así que yo quiero escucharos a vosotros, no voy a hablar yo, los protagonistas hoy sois vosotros y me gustaría escucharos. ¿Quién prefiere empezar? La princesa. Empieza la princesa, perfecto. Vale. Sí, bueno, hablar de un matrimonio restaurado, ¿verdad? Vamos a hablar desde el principio, cuando nos casamos. Creo que nos casamos como cualquier pareja, enamorados, con expectativas de lo que iba a ser ese matrimonio. Pero bueno, como todo cuento, pensamos que siempre va a ser todo color de rosa y no nos damos cuenta de que somos personas diferentes, que tenemos costumbres diferentes, que tenemos principios diferentes, sí, que tenemos culturas diferentes también. Y bueno, pensamos que todo iba a estar bien, pero en el recorrer de los tiempos nos dimos cuenta de que, por lo menos en mi caso, ¿no? Que esas expectativas que tenía no eran tal cual. O sea, de verdad que a pesar de que tuvimos 2 niñas, cada uno trabajaba, o sea, todo lo que se supone que hace un matrimonio, y llegó el momento de que como que se te cae una cortina, como esa cortina que tienes, o esos ideales que tú tienes como ves el matrimonio, desde que lo ves de pequeño, hasta en las novelas, hasta en los sitios así, en las películas, que crees que todo es color de rosa. Y de verdad que te das cuenta de que eso es algo que tienes que ir como que sembrando cada vez, abonándolo. Y cuando no lo haces porque sencillamente no tienes ni siquiera la idea para hacerlo o no lo quieres hacer, sí, entonces empieza como que a derrumbarse o a apagarse ese amor que se suponía que tenías en principio cuando te casas. Sí, es decir, para ponernos en contexto, yo conozco vuestra historia un poquito más. Vosotros os casasteis cuando todavía no erais cristianos, no compartíais la fe que tenéis actualmente. Entonces eso es importante aclarar ese detalle. ¿Y qué es lo que sucedió, Manuel? En tu caso, ¿cómo fue desde tu perspectiva? ¿Por qué se rompió ese primer matrimonio, esa primera vez? Lo que dice Yadira, somos personas diferentes. El matrimonio es una relación de 2. Y las 2 personas deben funcionar bajo unos principios y una cierta conducta que si no, o sea, se explota, pues, como nos pasó a nosotros. ¿Y se explota qué? Ciertamente hay matrimonios que se destruyen por infidelidades, hay matrimonios que se destruyen incluso a veces que terminan con violencia, y eso no fue nuestro caso, pero es que para que un matrimonio se vuelva nada, o sea, que quede en el suelo, basta con que cosas como, por ejemplo, el orgullo, el control, sí, la competencia, o sea, la persona orgullosa, por lo menos, que es una persona que tiende a no aceptar una crítica, o sea, un cuestionamiento, pues. Sí, o que no es una persona empática, esas cosas, por lo menos yo fallaba mucho en eso, y son pequeñas cosas que no es que sean anormales en los matrimonios, son cosas normales. Exactamente, son cosas que nos suceden a todos. Los matrimonios pueden desgastarse cuando, como decías tú, no se siembra, no se cuida. Es como una carrera de larga distancia, que se siembra y se cultiva cada día. ¿Y qué fue el punto de inflexión que os llevó a separaros en esa primera vez? Oye, y al final es que, como dice Yadira, comienza todo bonito, todo bello y tal, pero en la medida que comienzas a activar tus debilidades, tus defectos, tu incomprensión, todo eso, empiezas a hacerte daño tú, pero es que le haces mucho daño al ser querido. Entonces, por ejemplo,
yo no quiero hablar de los defectos de Yadira. O sea, lo que puedo decir Yadira era terrible, tremenda, pero eran los únicos defectos además, de ella. hoy está aquí para defenderse. Pero Así, bueno, por favor. Exacto. Ella, o sea, no voy a hablar mal de sus defectos, sino era terrible, tremenda, pero solo eso. Pero solo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo menos tuve que lidiar mucho tiempo con eso. Mira, hablo de mí, o sea, realmente los caracteres de nosotros muy complicados, el mío es muy, muy complicado. ¿Entiendes? Tú me ves en las redes sociales y tal, y las personas me escriben y me dicen, ay, hermano, yo quiero ser como usted, tener esa paz y transmitir eso que usted transmite. Vente a vivir conmigo o vente a vivir con Yadira, que es otro tema cuando tienes que convivir. Sí. Entonces, claro, hay que lidiar con esas cosas para... Sí. Entonces, si tú no atacas a tiempo eso y tú dejas que eso vaya haciendo mella, llega un momento, sobre lo que tú me preguntabas, que hermanos, ya, o sea, ya, basta ya. Sí. Entonces el matrimonio se rompe, teníais las dos hijas ya pequeñas, entiendo, se separan, ¿y qué pasa a partir de eso? Yadira, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso en el que, porque muchas veces yo sé que te preguntan las personas cómo fue ese tiempo en el que estuvieron separados? Cada uno entiendo que hizo como su vida, es evidente. ¿Y qué pasó ahí, Yadira? ¿Cómo fue en tu caso la experiencia? No, en mi caso, y yo lo venía conversando con Manuel, como te estaba contando hace rato, mis expectativas en relación al matrimonio eran muy diferentes y uno tiene un patrón que lo ves desde tu casa. Exactamente. Así como tú ves el matrimonio de tus padres, a lo mejor tú ves... Influye muchísimo lo que nosotros vivimos en el pasado. Claro. Exactamente. Entonces yo nací en un hogar donde mi madre era una mujer una mujer muy emprendedora, donde ella hace de todo. Mi padre, un hombre muy trabajador también, y claro, tienes esa visión. Manuel nace en un hogar diferente, un poquito del mío, porque sus padres le daban todo, a mí también me lo daban todo, pero de alguna manera por ser hombre o por el motivo era que el nene sea, mimado de la casa. Exacto, y ese no movía nada. Yo creo que hasta para el agua le decía a la mamá, búscame el agua. Sí. Bueno, ustedes lo escucháis a Manuel con ese acento venezolano, a los dos, pero Manuel nació en Orense, gallego. Así que eso es importante aclarar también. Sí. Y parte de la cultura también que él mamó desde pequeño, también es muy gallega. Además de que tú la mayor parte de tu vida la hiciste en Venezuela. Literal. Y eso influyó en que cada día ese amor que yo tenía por él cuando estábamos de novio, eso fuera bajando. O sea, claro, no conocemos al Señor, para mí esas eran cosas sumamente importantes. Y yo veía, bueno, pero no mueve nada porque en su casa lo enseñaron así, pero a mí no me enseñaron así y eso a mí me afectaba de verdad. Fueron pequeñas cosas, o sea, decepciones por esto, decepciones por aquello, y yo sentí que ese amor fue definitivamente desapareciendo en mí. Yo, el día que nosotros nos separamos, definitivamente, para mí fue de verdad, yo se lo comenté a Manuel, estábamos conversando en estos días, sentí como que me quité un peso de encima. Wow. Y no estaba gordo, ¿no? Y fíjate que Manuel te habla, no hubo infidelidades, simplemente diferencias de caracteres, como lo comenté, o sea, cuando tú te separas de alguien, siempre cuando haces un documento dicen, no, diferencia... El desgaste, los roces de la relación, cuando un poco de todo, ¿no? Cuando empiezas a tener los roces, ya llega un momento que te vas cargando, ya entonces se rompe la comunicación, ya tú por acá, yo por lo menos, cuanto más conflicto había, más pensaba, oye, pero porque ¿quién es el que manda la competencia? Toda esta, y porque ella es jefa. Él me comentaba que a veces se molestaba conmigo y que a lo mejor podía pasar, un día, 2 días. O más. Y yo le digo, Manuel, de verdad, yo no me acuerdo que tú te hayas molestado conmigo. Y si te molestaste, ni me importaba que lo hacía. O sea, me daba lo mismo si te molestabas o no te molestaba. Así de fácil. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron separados hasta que después ocurrió lo que ya os anticipo, que muchos conocéis, que fue la reconciliación? ¿Cuánto tiempo pasó desde la separación
hasta que os volvisteis Dos años y estar medio. 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio. Y esto es algo que mucha gente tiene curiosidad de Divorciado, preguntarte. firmado. Y eso, legalmente, Legal. Sí. legalmente divorciados. Y ahora, durante esos 2 años y medio, ¿qué pasó en el medio? O sea, cada uno hizo su vida. ¿Habéis tenido luego vuestras parejas por vuestra cuenta? ¿Cómo ha sido en tu caso, Manuel? Sí, o sea, mira, nosotros no conocíamos a Dios en el primer matrimonio. Exacto, eso es algo importante de aclarar. Y nosotros, ojo, Hasta nosotros este punto no erais cristianos. no, y ojo, nosotros no conocíamos a Dios en el divorcio. No lo conocíamos. Sí. Entonces, como éramos personas normales, ¿qué pasa? Que cuando hay una separación, hay un divorcio, pues, y de la forma que terminó el nuestro, o sea, ya, cada quien hacer lo suyo, por su lado. Exactamente. Y yo tuve varias personas con las que estuve, bueno, Pero ninguna como Yadira. no, bueno, cuando nosotros vamos a regresar, en ese momento yo estaba con una persona que era muy especial y yo estaba muy entusiasmado. Sí. Muy simpática, hermosa, profesional, o sea, una persona que... Pero, o sea, una cosa es lo que puedes tener de momento en el corazón y otra cosa es el plan de Dios. Dios nos hace una propuesta, ahora creo que más adelante hablaremos de eso. Sí. Y pues no era la persona correcta era Yadira. Y la pregunta del millón aquí. Es decir, en este tiempo, en este proceso, estáis separados cada uno por su cuenta, haciendo su vida en todos los aspectos. De repente conocéis al Señor. Conocéis al Señor. ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, como decías, nosotros estábamos cada uno haciendo su vida. Yo aproveché, hice posgrado, bueno, Sí. hice de todo un poco, ¿no? Sí. Aprovechando que estaba sola como mujer, cuando te separas, Sí. que dices, ay, ya. O sea, volver a una relación para en mi caso, Encontrarse no otro como estaba, yo. no estaba planteada. No, ya. Encontrarse otro igual. En mi O caso, peor, no estaba planteado buscarme a nadie, por lo menos en muchos años, porque yo no tenía deseos de estar otra vez sujeta a un matrimonio que de repente, sabes que ni lo pensaba, Sí, la verdad. o el miedo a volver a tropezar, a fallar, que salga la cosa mal también, quizás. No, ni siquiera, porque es que es lo que te decía. Yo le decía a Manuel, es que yo no sentía ni siquiera que era un fracaso. Sencillamente, mire, no. No te lo planteabas, tú vivías la vida, miramos para adelante y Sí, ya no, está. aproveché pendiente de mis hijas, Eso. atendiendo a mis Que eran hijas. pequeñas, en la sabía que- universidad claro. haciendo posgrado, o sea, Claro. estaba haciendo mi vida, ¿no? Sí. Y entonces, claro, mi mamá en su casa, por medio de un primo, Sí. empezó a tener una reunión familiar Wow. cristiana. Y ahí empieza lo interesante, Empezó a tener... por tu parte. Sí, y entonces como Manuel, nosotros nos separamos y sí quiero que quede claro que a pesar de que yo misma preparé el divorcio, que quedamos... Que es abogado. Porque ya. además eso, tú eres Ella es abogada, abogada. o sea que tú controlas Madre eso. mía, qué paquete me había Vamos, metido justo, yo. justo te metes tú con eso, vamos. De paso. ¿Qué peligro tiene eso? Pero con todo y eso, no fue una separación, en mi caso, traumática y tampoco se la quise hacer a él. O sea, ni siquiera esto que pelean que si por pensión de alimentos. Sí. Que No te si quisiste meter en régimen esos- de visita. en esos No, rollos. eso fue, yo Claro. les dije, libre. Bastante amistoso. Sí, todo. bastante amistoso. Y él iba a visitar a las niñas todos los días. Wow, Maxi, eso es bueno de Sí, mira, remarcar. eso... todos los días las iba a visitar a la casa. Él terminaba de trabajar, comía en la casa de sus padres, porque él estaba en casa de sus padres, Sí. y se iba. O sea que de alguna forma igual ustedes se veían. Sí, Se claro, ve siempre, por las siempre. niñas, lejito. por las niñas, No, claro. yo iba a la casa de ella a visitar a mis hijas y ella se escapaba. Yo me quedaba con mis hijas, porque por lo menos disfrutaba de mis hijas. Evitar la- Él estaba en Porque planta baja y quiero, Claro. quiero aprovechar esa parte porque si hubo una diferencia a como Yadira pudo vivir la separación y como la viví yo. El problema, o sea, para mí era un alivio separarme de Yadira y bueno, como no era ni cristiano ni nada y podía conseguir otras personas, bueno, Claro. se resuelve por ahí. Pero yo tenía 2 hijas con Yadira, que las amaba y que estaba acostumbrado a estar todo el tiempo con ellas montadas encima. Entonces, oye, lo que sí fue muy fuerte, y eso sí, fue terrible, fue que cuando yo, o sea, ya no estamos juntos, y mis hijas, y entonces se me venía a la cabeza
el tema de que, y si Yadira consigue otra persona y se lleva a mis hijas, quién sabe para dónde. Oye, hermano, eso sí era feo. Sí, sí, sí. Esa parte, ahí se me venía el mundo todo encima. Y tuve que lidiar con esa parte. Pero gracias al Dios que en ese momento no lo conocía, aunque tenía una formación cristiana desde pequeñito, Sí. formación católica y eso. Claro. Pero no lo conocía personalmente como lo conocimos cuando Claro. se nos propuso la No, y restauración. las niñas, creo que te conté, ellas todo el tiempo me escribían a mí, mamá, y me hacían en una hoja, mamá, dibujaban una mujer Sí. y dibujaban un hombre, chiquitas, ¿no? ¿Aceptas a mi papá? Y me ponían en la Wow. parte de abajo, sí o no. Eso te para rompe que el yo corazón. marcara, pero nada de lo que ellas decían. ¿Tampoco eso te tocaba el corazón? No, no. Wow. No. Sí, a mí me Pero hacían era lo mismo. constantemente Wow. haciendo notas. Sí, sí, eso es- ¿Aceptas a mi papá? Eso es muy fuerte, ¿no? Yo que personalmente conozco, tristemente conozco casos de personas muy cercanas a mí también que están viviendo algún proceso parecido, y es una de las cosas más tristes, ver cómo los niños cómo procesan o metabolizan eso. Y no son muchas veces capaces de entender, Sí. o lo entienden a su manera, Claro. y es muy triste ver eso. Sí, no entienden por qué no puedes estar juntos, Claro. porque, o sea, ¿cuál es el impedimento? Y ellas me ponían, mamá, pero ¿por qué no vuelves con mi papá? O sea, pero no, ahí yo creo que uno cuando no conoces al Señor eres un poquito Sí. egoísta. Y en ese proceso Este, que tú contabas antes, o sea, tú se hacen las reuniones en casa Sí. y conoces al Señor a través de... No tanto, porque antes de nosotros separarnos, nosotros vivíamos en Caracas, Maxi. Sí. Y en una oportunidad Manuel tenía un alumno que le daba clases de canto Sí. y lo invitó a una iglesia. En esa iglesia, como le estaba predicando a ese muchacho, nos mandaron a pasar adelante y él, vamos a pasar, y yo, no. Vamos a pasar, y yo, no. Me la llevé arrastrada. Me llevó arrastrada. Venga a aceptar a Jesús porque sí. Pero no lo acepté de corazón, la verdad. Y después mi mamá, cuando empieza con la célula en la casa, la reunión, el grupo familiar, ella me invitaba a veces y yo, una vez me invitó a la iglesia, fui, pero no había eso allí, realmente, ese deseo de buscar. Mi mamá lo invitó a él para y la Ya. experiencia de él ya sí fue diferente. Sí, ya habíamos hablado, Sí. Yadir y yo, porque estaba el tema de las niñas. Yo estaba con esta persona que te hablé. Y un día, es que yo no sé, me acuerdo claro de la conversación, pero no me acuerdo claro porque ella y yo estábamos juntos, a lo mejor comprando algo para las niñas. A veces, o sea, tampoco era así que no pudiéramos, sí. Y ese día, y salió el tema de que las niñas y tal estaban mandando las cartas y mi hija, la menor, bueno, lo puedo contar más adelante, o eso está en mis testimonios también en las redes. La menor había hecho una carta al niño Jesús para que su papá y mamá volvieran. Eso lo hizo en julio, julio lo hizo. Sí. Y era una carta al niño Jesús para que su papá y mamá volvieran antes de diciembre. Y mira, esas cosas nosotros las hablamos. Sí. Y se dio lo de que las personas estaban orando por nosotros también. Nosotros no orábamos, o sea, a mí me preguntan a veces, ¿pero cómo oraban ustedes? Nosotros no conocíamos al Señor. ¿Qué orábamos? 40 Es Padres que Nuestros. nunca No hacíamos nada de quisimos eso. volver, o sea, no estaba planteado Sí, en sí, ningún sí. momento de que nosotros podríamos estar juntos de nuevo. O sea, No, ni él lo tenía planteado. En ni ese yo momento tampoco. ni en No. lo absoluto. Pero ¿cómo son las cosas de Dios? Sí. ¿Cómo son las cosas de Dios? Que se da esa conversación, no sé ni cómo, pero se dio. Y entonces, ese mismo día decimos, bueno, y si, no sé, si a lo mejor la posibilidad de que pueda haber un intento de parte nuestro de volver y tal. Y yo hablando eso, pero temblando por dentro, porque imagínate que mis hijas se enteran que nosotros vamos a volvemos a fracasar, y el daño que ya le habíamos hecho a nuestras hijas con la separación, ¿entiendes? Entonces, bueno, a partir de ahí se dio. Luego mi suegra me invitó a la reunión, a la célula, aquí le llamamos grupo pequeño, es exactamente eso. Y entonces ahí comenzaban a orar por nosotros, y cuando yo iba y hablaban la palabra, yo sentía como una paz, una cosa. Pero cuando oraban al final por nosotros, o sea, es que el Señor es una cosa increíble como sobrenaturalmente me hacía sentir su presencia, me estremecía, y
no lograba entenderlo. Entonces, como nosotros estábamos separados, yo después de ahí me iba para mi casa. Porque nosotros no estábamos juntos, yo me iba para mi casa. Porque tuvimos que ser novios un tiempo, otra vez como antes. Pero muy poquito, porque Sí. ya en Y yo me enero iba no para la pasaba. casa. Y, oye, mientras yo manejaba, yo iba orando. Pero es que, aunque no lo veía, sabía que el Señor estaba, y era una cosa impresionante. Y entonces ahí me fue haciendo el llamado, y me fue mostrando cosas que Él iba a hacer, que confiara en Él. Y era tan fuerte su presencia, era tan fuerte la forma en que me hablaba, y yo al final le creí. Y bueno, eso me hizo confiar un poco y estar más tranquilo con el tema de las niñas. Y bueno, yo sí decía, me estaré volviendo loco. Pero bueno. En mi caso yo fui creo que la tercera, cuarta vez que fui a la iglesia, que me invitó mi mamá, bueno, vamos, sí. No más, yo creo que había ido otras veces. Y ese día estaba predicando a alguien, y no me acuerdo si era, qué pastor era. Y de repente escucho que están predicando sobre el Dios de los imposibles, que Dios puede dar amor donde no lo hay, que Dios puede restaurar, que Dios puede hacer. Y yo escuchando, yo decía, enseguida, o sea, se me vino a la mente, ¿y si Dios puede darme a mí amor por Manuel? O sea, me empecé a hacer esa pregunta, ¿no? Si me puede dar amor por Manuel. Otra que se volvió loca ahí. Pero fue así. Se hace de nuevo. O sea, yo creí pero Dios tiene el dijeron allí. control. El Señor es espectacular. El Señor Jesús es espectacular, de verdad. Sí. Yo lo creí, yo dije, bueno, es posible, vamos a hacer el intento. Porque yo sé que si es verdad lo que está diciendo, puede nacer amor en mí. Y acepté el reto. O sea, yo dije, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, yo creo que vamos a ver, porque yo empecé a evaluar. Realmente faltaba amor, porque cuando tú amas a una persona, realmente esas pequeñas cositas que yo veía en él, eso no tenía ningún... O sea, no era motivo de verdad para uno separarse, en mi caso, ¿entiendes? Entonces yo decía... Si... Yo no era tan malo así. ¿Ah? No era tan malo. Bueno, el carácter lo tienes igualito. Muy bien, me encanta escucharos, me encanta escuchar vuestra experiencia y me gustaría entrar en el punto quizás más importante quizás de todo esto. Vosotros hablabais acerca de, bueno, ¿se acabó o no se acabó el amor? Y dijiste que sí, el amor se había acabado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detonante para que vosotros tomarais la decisión de volveros a daros una nueva oportunidad? Jesús fue la clave, Dios fue la clave. De una forma muy sobrenatural se nos manifestó y sucedieron cosas, usó mucho a las niñas, lo que te digo, las experiencias sobrenaturales en oración y todo esto, las oraciones que estaban haciendo por nosotros, generó algo ahí que Dios de una forma muy real nos hizo un llamado y una propuesta de restauración. Nosotros, Yadira está de acuerdo conmigo, nosotros le creímos al Señor y asumimos un reto que no era nada fácil, después de un fracaso tan grande como habíamos tenido. Sí. ¿Entiendes? Sí, yo creo que en ese momento nosotros, en mi caso, yo le creí a Dios en ese momento de que Él podía darme amor a mí por Manuel. Wow. Y para mí esa era la clave. O sea, cuando tú amas de verdad, aún sin conocer a Dios, porque vamos a estar claros, en ese tiempo yo todavía no había asumido ese llamado. Claro. O sea, pero sí cuando yo empecé a ver lo que Dios estaba haciendo en restaurando nuestra relación, Sí. yo dije, wow, o sea, realmente sí contesta las oraciones, Sí. a pesar de que nunca oramos, que eso te lo comentamos en una oportunidad también. Nosotros nunca oramos porque no conocíamos a Dios, no. Exactamente, claro. Pero sí vimos que si lo buscas, realmente Él puede hacer eso Sí. que yo tenía pensado que podía hacer. Evidentemente O sea, era Dios real. estuvo atrás de todo ese proceso, aún sin conocerlo vosotros. Sí. Él estuvo como guiando Era toda la plan de situación. Él, Era era su plan de plan. Dios. era Exactamente. plan Era su plan. Era su plan y él lo preparó todo. Y entonces, de hecho, con la restauración, Él nos hace el llamado a nosotros, incluso con la restauración del matrimonio, a servirle dentro de la iglesia cristiana. Fue muy específico el Señor en lo que nos Y de fue inmediato, pidiendo. o sea, fue algo que como que
restaura el matrimonio, nos restaura a nosotros también personalmente, porque nos pone ese deseo hasta de servirle. Sí. O sea, Sí. o sea, lo estamos conociendo recién, sí. pero nos enamoramos y vamos a servir. Sí. Y desde un principio fue sirviendo. ¿Y O sea, hicisteis una segunda boda o cómo fue eso? Sí, nos casamos Nos por cas- civil, por Ah, supuesto, porque sí. en Venezuela, después que estás divorciado, tienes Exactamente, que... claro, Sí. estabais legalmente tienes que- separados. Sí. Exacto. Tuvimos que casarnos de nuevo y los pastores de la iglesia donde estábamos asistiendo nos hicieron un acto de una bendición pastoral, como que si nos estuviéramos casando de nuevo. Pero claro, no hicimos una fiesta ni nada Una de fiesta esto como de... tal, no. No. Vale, y en tu caso, Yadira, ¿qué has visto de cambios en Manuel? Porque si había tantos roces en esa primera etapa, entiendo que el proceso de tantos años que pasaron, tú has visto cambios también en él. ¿Cómo puedes decir que el Señor ha actuado en su vida y qué cambios podrías decir a día de hoy que puedes ver en él? En cuanto a carácter, de verdad, yo creo que él, tanto él como yo, seguimos siendo las mismas personas. Exactamente. Sí veo que cuando él conoce al Señor, cuando él empieza realmente a buscar de Dios, veo un cambio, pero un nivel así como que más general. O sea, siempre fue un hombre de Dios. Hasta hoy día es un hombre de Dios. Sí. Y cuando un hombre de Dios ama, y perdona que lo repita de nuevo, Sí. cuando un hombre ama a Dios, trata de hacer las cosas bien. Y trata de hacer las cosas para agradar a Dios Sí. y por el bien de su familia también. Sí. Entonces, a pesar de que es la misma persona, el Señor fue poniendo ese amor en mí, en él, que esas pequeñas cosas, esas diferencias que tenemos de costumbres, Porque todas las tenemos, yo con mi culturales, esposa somos muy exacto. diferentes. Claro. Para mí ya eso no tiene importancia, porque el amor hace que todo eso más bien lo vea como un complemento y que lo vea a él como es y lo acepte como es. O sea, yo creo que la clave es aceptarlo, que fue lo que me pasó a mí, aceptarlo tal cual es. Es decir, cuando Dios está en el medio, esos roces, esas diferencias Sí. pueden llegar a superarse, incluso a verse como un complemento. Sí. Empieza a haber un Sí. entendimiento que quizás lo que antes eran broncas, ahora pues es una mayor paciencia Sí. y un mayor entendimiento de que, bueno, la otra persona es diferente a mí. Lo amo a pesar de... Eso no quiere decir que evidentemente pasemos por alto cosas que no hay que pasar, claro, pero evidentemente. claro. Pero sí que pues todos como más suave, todo Sí, más sí, llevadero. sí. Y eso también es fruto de la madurez, los Claro. años y todo Es que te eso. Sí. hace ver las cosas del tamaño que son, no como tú las veías anteriormente, que yo las Exactamente. veía muy grandes y motivos suficientes como para ya no estar con él. Sí. Sí. Que eran sí, cosas que yo después analizo y decía, bueno, pero realmente eran tonterías. Sí. O sea, En medio del proceso, el Señor quebranta en nosotros lo que está mal. Y cuando uno dice quebranta lo que está mal, es que, bueno, por ejemplo, hablando en el caso mío, o sea, cosas de repente del egoísmo, Sí. o sea, todo lo que todo yo, el control, tener el Exactamente. control, el orgullo. Esas son o sea, las claves no un para mí. orgullo, no un orgullo así desproporcionado, pero es que no hace falta que sea desproporcionado para acabar con todo. Sí. Entonces, una cosa es lo que Dios hace por ti, pero otra cosa es la que Dios te dice, hazlo tú. Quita de tu vida el orgullo. O sea, no le digas al Sí. Señor, quítame el orgullo. No, échalo fuera tú. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pon el control en mis manos. No es que, Señor, toma el control así y agárralo tú y me lo quita. No, Sí, sí. suelta el control Sí. en las manos del Señor. Cosas así. Nuestro matrimonio yo lo considero perfecto porque si somos tan imperfectos nosotros dos. Porque en esta oportunidad pudimos conocer a Dios y lo metimos en todo el centro. Entonces, nuestro matrimonio es perfecto porque quien lo maneja es un Dios perfecto. Sí, exactamente. Ese Dios nos ayuda en nuestras imperfecciones. Ese Dios perfecto, dentro de las cosas que nos ha dado para poder enfrentar Sí. las dificultades y las necesidades que tenemos como pareja, está una gracia muy especial para podernos atraer de forma distinta, aceptarnos de forma distinta. Sí. Está la parte de que te da el dominio propio Sí. para que cuando hay esas situaciones difíciles, junto con el Espíritu Santo, a diferencia de la primera vez que pasabas los límites, las líneas rojas y lo que hacías era cada vez más daño, eran Sí. bombas y bombas que ibas lanzando y pum, Claro. pum. Ahora no.
Ahora él te habla, ahora tienes una relación, ahora lo conoces personalmente. Sí. Y cuando hay una situación así difícil, él te alerta. Mira, Manuel, cállate. Exactamente. Sí, después se resuelve. Cálmate, baja la guardia. Ahí Y está. con ellas, igual, ¿no? Igual. Sí, Esa entonces, para mí es una de las claves también que diste en el clavo. ¿Por qué? Porque yo tengo un claro, lo he visto en mi propia vida, en mi propio matrimonio he visto que, y lo he visto en otros matrimonios, la causa mayor de conflictos dentro de un matrimonio es cuando empezamos a competir con la otra persona. exacto, la competencia. La competencia y lo que tiene en el fondo es orgullo ¿Quién es? y a ver quién Exactamente. gana esta discusión, Exactamente. a ver quién hace más Tal que el cual. otro, y eso es lo que rompe la mayor parte de las parejas, los matrimonios, y lo he vivido yo, y yo puedo decir también que yo no soy el mismo Maxi de hace 15 o 20 años atrás, o cuando me casé, soy cual. completamente diferente. El Señor va haciendo esa obra y empiezas a ver a la otra persona y empiezas a trabajar en equipo, le aprendes a amar, a respetar y a darte cuenta de que somos un equipo y tenemos que tirar para adelante, las buenas y en las malas, y eso es lo que nos ayuda a crecer, y creo que eso es lo que ayuda a que vosotros también podáis reconciliaros, que no es habitual encontrar matrimonios restaurados, pero yo creo que Dios puede sanar y restaurar matrimonio, y vosotros sois la prueba evidente de eso. Dios respeta las decisiones de nosotros. Él puede restaurarlo todo, pero Él respeta nuestras decisiones. Si Exactamente. nosotros, los dos, somos dos, ¿verdad? No aceptamos la propuesta de Dios, Dios va a estar ahí hasta que... ¿Entiendes? Claro, Dios tiene formas de obrar para llevarnos a que tomemos las decisiones correctas. De hecho, otro de los dones que no se puede dejar de mencionar es la sabiduría. O sea, Dios te da una sabiduría muy especial. Sí. Entonces, esas decisiones de antes, emocionales, Exactamente. incorrectas, tomar caminos que no... El por ahí dominio no es- propio que decías tú Dominio antes. propio. Aprender a controlar y refrenar la lengua. Entonces- Qué importante es. Si tú dejas que Dios controle la relación, va a pasar lo que ha pasado con nosotros hasta hoy, después de aquel fracaso tan descomunal que duró 8 años y medio, Wow. el primer matrimonio. Ahora llevamos desde enero del 2000 casados nuevamente, y yo siempre lo digo, mira, es que cada vez Son mejor, 20, mira, cada vez mejor. Casi 24 años, vamos para 24 años. Del segundo. Ahora sí Del me, segundo, ahora ya. sí me quiere. ¿Ah? Ahora sí me quiere. Claro. Qué remedio, Pero qué ven acá, remedio. ¿cuánto me quiere? Ah, bueno. Bueno, Lo que Dios hace. pues muchas gracias Manuel y Yadira por contarnos y compartir esta experiencia que sin duda va a bendecir, y creo que se han dado muchos tips y herramientas que cada uno tiene que aprender a valorar para saber cómo llevar un matrimonio a buen puerto, y que esto no es algo que es perfecto, sino que se siembra y se trabaja cada día, y Cada aprendemos día. a cada día, a cada momento. Tal cual. Así que gracias Manuel y Yadira por Gracias compartir a ti, este Maxi. tiempo. Qué Y nada, bendición. un abrazo a todos, un saludo y espero que tengáis un buen día. Amén.